Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro martes de Aquelartes. Y como siempre les doy la bienvenida. Me voy a quitar el anillo porque siempre ando golpeando. Aquí Se puede. está. Ahora sí, después de una sonora bienvenida. Carlita, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muchas gracias por acompañarme como siempre Con a mucho un frío. episodio más. Sí, tenemos mucho frío. Y bueno, antes de comenzar con el capítulo, les quiero pedir, nada más recuerden seguirnos en donde sea que estén viendo o escuchando este podcast, denle seguir y estén pendientes de nuestros capítulos cada semana, cada martes. Y también darle las gracias a Stardust Films y a las Galerías del Contagio. Y ya entremos en acción. Sí. Sí, Carla. ¿Qué? No, yo siempre. Imagínate que te pagaran una lanototototota para decorar, no sé, un espacio comercial, un hotel, un restaurante, o sea, millones de dólares. Ay, ya me vi. Y que luego llegues y digas, no, la gente que venga aquí no va a apreciar mi trabajo. ¿Lo harías? O sea, ¿pensarías así y cancelarías el contrato? ¿O dirías, no, ni modo, es problema de ellos? Es problema de ellos. Yo ya cobré mi lana y ya. Sí, ya yo pinto lo que me pongan. Pues digo, con tal la nota, pues, Pues claro, yo pinto hasta de colores. ¿y qué hizo él? Bueno, pues esto le pasó a un pintor, que te voy a platicar de él, que cuando yo lo conocí no me encantaba mucho, no lo entendía, porque su obra es muy abstracta, pero ahora me gusta mucho. Ahora lo veo y me gusta mucho. Te voy a hablar hoy nada más y nada menos que de Mark Rothko. Fabuloso. Y bueno, pues más adelante te voy a platicar que hizo una cosa así con una comisión que se le hizo, El chismecito. y ya, te voy a decir el chisme. Pero antes te voy a platicar un poquito de su vida. Ándale, sí, porque no me la sé toda. No, yo tampoco, No, pero que la aprendí mucho. Mark Rothko, él nació como, Pues, ¿cómo nació? o sea, con su nombre Ajá. era Marcus Rothkowitz. Él nació en Letonia cuando todavía pertenecía a Rusia. Él nació en 1903 y le toca vivir la Revolución Rusa. Lindo. O sea, zares, todo eso, de que lo vemos como súper lejano, pero en realidad es a principios de siglo. Se da más o menos junto con... Aquí ya había pasado la Revolución Mexicana y luego se hace lo de la Constitución y no sé qué. Y en esas fechas, en el 1917, es que empieza la Revolución Rusa. Él es un niño que crece en En ese ambiente. en ese previo a. Entonces le toca conocer la Rusia de zares, de pobreza, etcétera. Sin embargo, él no vivía mal. Él era hijo de judíos y su papá era, ay, perdón, su papá era farmacéutico, pero aparte era como que de esos tipos, el pensador que siempre participa, no, hombre, que si el cabecita de algodón, no, está bien, o Líder, algo así. sí, tipo así, no líder, sino de que siempre le gustaba mucho la política, muy pensador, entonces como que tenía... La Carmelita Salinas de aquel tiempo. Pues no sé, no, la verdad es que yo a Carmelita no le sabía esas habilidades, pero bueno, pues era un pensador, era un intelectual y un farmacéutico, y él educó, Marcus fue el más pequeño de 4 hijos. Y él siempre educó a sus hijos como que con pues ideas muy Filosóficas y todo esto. sí, ándale, muy políticas y como que no era tan religioso. Sin embargo, sí seguía pues todas las tradiciones de los judíos, etcétera. Su mamá sí era súper religiosa y era la que se encargaba de educarlos. De hecho, a Mark, que es el más pequeño, primero tuvo 2 hombres
bueno, primero tuvo a una mujer, la hermana mayor, luego dos varones, y al final Mark. A Mark es al que ya lo mete a estudiar en el templo, ¿cómo se llamaba? Donde estudian los judíos, lo del Torah, en la sinagoga. El Talud, gracias. El Talud y todas esas cosas. Creo que se llama Talud o estoy diciendo una tontería. Pero bueno, él ve que el papá empieza a ver que ya se están caldeando los ánimos en Rusia. Entonces él decide huir con un hermano de él a Estados Unidos y se lleva a sus dos primeros, a los dos hijos mayores. Quedó en casa la mamá con la hija mayor, con Sonia, se llamaba la hija mayor, y con Marcus. Y Ay, ¿por qué no se los llevó a todos? porque él estaba todavía muy chiquito. Porque bueno, estaba todavía muy chavillo él. Porque en el 10 es que el papá decide irse. Ponle tú que él tenía 7 años, 9 años. 1903 nació, ¿verdad? Sí, pues tenía 7 años, todavía estaba muy chiquillo. Pero ya al año siguiente ya los manda a traer. Empiezan a hacer su vida ya en Estados Unidos. Tenían pues mucho miedo de que más que nada tenían miedo de que a sus hijos mayores los metieran al ejército para defender a los zares. Sí. Entonces dijo el papá, no, yo me llevo primero a los hermanos, tú aquí quédate y ya que crezca un poquito más o ya que me asiente y me establezca, ya te mando por ti y los otros dos hijos. Entonces ya en 1910 se va el papá, en 1911 los alcanzan los papás. Sí, o sea, de volada. Y el papá ya se estableció como fabricante en una fábrica de textiles y de ropa, y ahí ya empezó a trabajar con su hermano, les empezó a ir bien. Y nada que ver de farmacia, ropa. Ajá. Pues la necesidad, de verdad, es lo que te saca adelante. Pues sí, ¿verdad? Pero bueno, pues el chiste es ese, como que ya ir haciendo vida y no estar como que de flojo. Sí. Bueno, y al fin los judíos aparte son como que muy trabajadores y muy buenos para hacer dinero. Entonces como que estaban viendo a ver en dónde. Me equivoqué, no se fue en el 11, se fue en el 12, o sea, pero pues fue poquito. Cuando llegaron a Estados Unidos, ahí ya se establece, empiezan a estudiar, los mandan a los hijos a escuelas públicas. Y pero ya ves que los judíos luego tienen como esos lugares donde se juntan. Las comunidades. Sí, como que el centro comunitario, así como tipo tú vas, la gente que va a la iglesia, a los cursos de, no sé, a los grupos juveniles, sí. O sea que hay como un centro comunitario de la iglesia, hay un centro comunitario también de las sinagogas donde se juntan. Entonces, ahí Rothko se empieza a meter mucho a ese centro comunitario y ahí, oye, pues empieza el chavo a cantar, a dar oratoria. O sea, el chavo era todo un dechado de virtudes. Y él en ese entonces tenía apenas 12, 13 años. Un estuche de monerías. Es un estuche de monerías. Y como perdió tantos años de educación escolar, hablando estrictamente de lo que era, él entró a los 12 años, ya que lo meten a una escuela, él lo meten a tercero de primaria. Ay, qué fuerte. O sea, tú a los 12 ya estás en secundaria, primero de secundaria, por ahí, ¿no? Pues a él lo meten a tercero de primaria, pero este chavo se pone las pilas. Entonces, Marcus ya empieza a decir, no, pues en un año se pone a estudiar y a checar todo, o sea, echarle ganas y termina quinto año a final de ese año. O sea, en el año escolar empezó en tercero y terminó en quinto. A mí me pasó al revés, a mí me regresó. No, pues sí, te creo. Y para los 17 años, él ya está terminando la high school. O sea que termina igual que todos sus compañeros, ya se pone al tiro.
pero poquito tiempo antes de que él terminara la high school, su papá se muere. Ay. Su papá le da cáncer de colon, entonces, pues fallece. Y la mamá es la que, bueno, pues órale a moverle y les empieza a ir más o menos bien. O sea, no le sufrieron. Bueno, me imagino que les sufrieron, pero salieron adelante, ¿no? Y bueno, Mark ya termina la secundaria. Nunca llevó arte ni nada, pero le gustaba mucho dibujar y hacer monitos, bosquejos, dibujitos. Y como te digo, también era muy bueno en política. Su papá les había inculcado todas esas ideas como liberales, que estábamos hablando que estás en 1921 y él ya estaban como que promoviendo el derecho de los trabajadores y el derecho de las mujeres a los métodos anticonceptivos. Oh. O sea que era así como que súper revolucionario, Ajá. con una mente muy abierta, tanto él como sus hermanos, ¿no? Por la educación que venía de sus papás. Ajá. El chavito es una lumbrera. Ya crece y ya no le dicen Rothkowitz, ya nomás le dicen, Rothko, los amigos, ya no le dicen Marcus, ya le dicen Mark. Entonces ya su nombre se va convirtiendo en Mark Rothko y así lo empieza a conocer todo el mundo. Y es tan cuerdo el chavo que le dan una beca para Yale. Entonces entra a Yale, él y 3 amigos, que se la partieron y lograron meterse a Yale. Y ahí el chavo, así para nada le pasaba por la mente estudiar algo relacionado con el arte. O sea, le gustaba, pero no para vivir de eso. Tipo, no lo veía como algo, como una opción de vida. O sea, tipo, a mí me gusta mucho ver la tele, pero a lo mejor no pienso que me voy a hacer un crítico de televisión. Simplemente sí, me sí. gusta ver la tele. Ajá, y yo. Entonces es lo mismo, haz de cuenta, pues le gustaba dibujar, pero pues su finalidad en Yale, él se estaba preparando para derecho y para ingeniería. O sea, entra como en el tronco y dice, pues va a ser una de estas. Y en ese primer año, Rothko empezó a recibir, ahí sí ya le empezó a ir no tan padre, porque los mismos miembros de la universidad, tanto alumnos como maestros, lo empezaban a bullear. Ay, ¿por qué? Por ser judío. Empezaban así como que, pues sí, ataques antisemitas de plano. Los empezaron a atacar y él dijo, no, pues qué amables señores, pero lo dijo en el otro sentido, dijo, chinguen a su madre. Y voy a hacer hizo una revista ilegal. Hizo una revista ilegal en donde se burlaba de todas así como los comportamientos snob de los compañeros y todo eso. Se llamaba The Yale Saturday Evening Pest en vez de Post. O sea, generalmente el post se refiere como a publicaciones o periódicos y sería algo así como el post de sábado por la tarde de Yale, pero decía la peste del sábado por la tarde de Yale. Y ahí hacía, como te digo, pues hacía sátira de lo elitista de los compañeros y así, ¿no? O sea, era un Cindy la Regia. La comparación Y como que yo no sé si tenía como que si era por el mismo antisemitismo o realmente empezó a tener como que conductas a la manera de defenderse, ya no empezó a pisar callos, pues le retiraron la beca al año. Ay, qué bueno. Entonces, pues no pudo terminar su carrera en Yale, siendo el chavo que era así de inteligente y todo. Y él dice, bueno, pues ni modo. Pero pues también los maestros pues no se van a dar cuenta. No, pero es que ya era muy aceptado y muy común. O sea, no Sí, no era la cultura de ahora, ¿no? Ajá. Ya era, o sea, como que. Y tú no, y era como con el racismo, ¿no? O sea,
tú nunca ibas a admitir, pero no ibas a permitir que hubiera, o sea, yo no voy a permitir que entre un negro, pero no voy a decir que guacala, por cómo voy a permitir que entre un negro, pero se la voy a poner difícil para que entre. Entonces eran Sí, tipos así, ¿no? igual de cruel. Entonces ya en 1923, pues se va a Nueva York a probar suerte. Ahí empieza a, pues primero como que a vagar, a ver qué onda. Y tiene un amigo que está estudiando arte. Entonces le dice, quedan para verse. Un día dice, sí, bueno, yo estoy en mi clase de arte, salgo a tal hora, si quieres ahí nos vemos. Y de ahí salimos al evento que tenían. Entonces, Mark llega a la clase de su amigo y ve a toda la gente dibujando. Estaban con un modelo en vivo. Aparte era una modelo en vivo. Y entonces él como que, ay, esto está bien bonito. A mí me gustan de esas. A mí me gustan mucho de esas. Y pues decide ¿cómo se dice? Matricularse. Ujú. Ya dice, mi vida la voy a dedicar al arte. Me gusta. Ahí fue como que su parteaguas en la Ajá. vida. Y ahí empieza a estudiar. Él es muy, muy, muy feliz. Pero se queda ahí como un ratito y luego va de regreso un verano a visitar a su familia. Y así como nada más tipo platicadito de paso, una curiosidad de Mark Rothko de su juventud, cuando va de regreso allá con su familia, ¿dónde te dije que vivían? En Portland, creo. Entonces él fue o sea, se inscribió en la escuela de arte y todo, pero luego a los 2 meses va a visitar a su familia. Y ahí en la familia hay un grupo de teatro que estaba dirigido por Josephine Dillon. Josephine Dillon, pues quién sabe quién es, pero la gente ruquita como moi y como algunas personas que pudiera que les guste el cine, podrán identificar a su esposo. Ella era esposa de Clark Gable. Clark Gable, el super galán de la época de oro del cine, de lo que el viento se llevó, lo Ay, que el sí. viento se llevó, Me encantaba etcétera. esa película porque sí la llegué a ver. Ah, sí. Sí, en el cine. No, pero no. No, creo que mi papá la tenía así en VHS. Sí. Bueno, Yo quería ser Scarlett. ay, sí. Bueno, yo no me caía gorda Scarlett. No. Me caía muy bien Red, o sea, Clark Gable. Pero Scarlett era muy chiflada. Ya me daba cuenta que era una niña chiflada. Pero bueno, Rothko se mete a la compañía de teatro de él y dice, pues es que a mí ya ves que También de me gusta huerco, mucho de eso. También me gustan mucho de eso. Acuérdense que a él le gustaba la oratoria y esas cosas y llamar la atención en el centro comunitario. Entonces entra, se inscribe, estudia, pero le dicen, ¿sabes qué? Pues no entra. O sea, estaban haciendo como casting para actores de cine. Dijeron, qué pena, pero no, pues no tienes la apariencia. Ah, Entonces él, pi, 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 por pi, eso pi. no vamos. Sí, pues sí. Miau, 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 miau. Total que él ya, bueno, pues se agüita y regresa a Nueva York. Y ahí es donde empieza ya, ahora sí, a crearse el Rothko que todos conocemos. El Rothko creativo, el Rothko pintor. Y ahí, de hecho, empieza como que bueno, pues sí, de ahí, te diría la etapa más creativa, pero en realidad, pues de ahí ya empezó y no paró hasta ya casi poco antes de morir. O sea, realmente su O sea, creatividad él no nunca tuvo paró. así como que varias facetas como los demás artistas que estuvieron que si en el cubismo, que sí en esto. Sí, o sea, no, ¿sí? de hecho sí, Ah. ajá, pero tipo como que ahora sí ya es completamente Rothko el pintor y ya no el que estaba estudiando derecho, el que quería ser actor de cine, etcétera. Entonces, él se empieza a ver muy, muy inspirado. De nuevo ahora, de nuevo vienen los surrealistas. Por todo, estaba en pleno apogeo el movimiento surrealista en ese momento. Entonces a él le inspiran mucho Paul Klee y George Rouault. No sé si se pronuncia, yo siempre lo he escuchado Paul Klee, Tú dile como tú quieras. pero bueno, Paul Klee o Paul Klee. Entonces, ya él
con un grupo de jóvenes. En el 28 ya tiene su primera oportunidad como artista, o sea, y de hecho la galería donde expone por primera vez se llama Opportunity Gallery, o sea, galería Ay, qué oportunidad. bonito. Sí, y ahí empieza a crecer. Conoce en ese entonces, estamos yendo al 32, y en 1932 él ya conoce a Edith Sacher. Edith Sacher, él la ve, es amor a primera vista, y se enamoran y se casan. Se casaron en noviembre de ese mismo año. Ay, Jesús. Sí, o sea, fue así de que... Pues es que bueno, él era muy así, muy... Sí, sí, Muy sí, bien. sí, sí, sí. Y él se dedicaba a pintar, él también estaba trabajando con algo de ilustración, y ella diseñaba, ¿cómo se llamaba? Sombreros. No, diseñaba joyas, era diseñadora de Ay, joyas. qué bonito. Al poquito tiempo, él pues está pintando, pero no le va muy bien con él, o sea, no vende mucho, y le está pidiendo a ella, ay, pues déjame trabajar contigo, y la chava, no, no quiero que me eches a perder mi chamba. Ay, sí, lo he visto en algunos lados. Entonces ya empiezan los problemas, y poco tiempo después él conoce a otra chica y se divorcian. Y ya cuando se divorcian, se casa con esta chica que se llamaba Mary Alice Beistel. Esto fue en 1944. O sea, duraron todo este año casados. Digo, todo este tiempo casados. Y en ese mismo año que se divorció, luego se casó con Mary Alice. En ese entonces, en esta etapa, él ya conoce a Peggy Guggenheim. Ay, Entonces Peggy lo empieza a a animar. guiar. Ujú. Rothko se le conocen diferentes etapas. La primera etapa, que es como la fase realista, que es cuando él empieza a estudiar en el 23, 24, y ya para el 40, o sea, ya poquito después, poquito antes de haberse divorciado de Edith, él ya empieza con una nueva fase que le llaman media surrealista. Entonces va solito, poquito a poco empieza como que la parte figurativa, que tenemos aquí una pintura de él que se llama, bueno, sin título, y es un metro, y me gusta mucho porque ves muy bien el manejo de perspectiva. Está muy bonita trabajada, y aunque es muy figurativa porque ves el metro, ves las personas esperando sentadas en las banquitas, pero obviamente también está solucionado muy rápido, no es La pincelada rápida, o sea. Sí, y manchas. O sea, está muy como que nada más propuesta la mancha. En óleo, ¿verdad? Sí, exactamente. Es en óleo. Ese le hizo en el 37, que como les digo, es su fase realista. Pero aquí ya empiezas a ver cómo él está empezando a moverse hacia la abstracción, porque resuelve con ya muy poquito detalle. Oye, luego qué chistoso porque, digo, si te acuerdas que Peggy siempre le ponía, según los cuadros, las secciones, ¿no? De Ajá. todos los surrealistas, de todos los abstractos y así. Entonces, pues, este güey, ¿dónde lo ponía? O sea, de que... ¿dónde lo Bueno, pongo? pues en ese entonces ya estaba como que en el surrealismo, y lo ponía en esa parte. De hecho, el primer periodo, o sea, en la fase realista y en la surrealista, él hacía paisajes, interiores, escenas, naturaleza muerta, y mucho temas en el metro. O sea, como que lo inspiraron mucho. Y ya después hay una etapa de transición, o le llaman etapa de transición, que es cuando es la Segunda Guerra y la posguerra, y ya hace mucho simbolismo, y luego ya terminan los años clásicos, que ya empiezan del 49 hasta su muerte, que es el Rothko que nosotros conocemos, que son grandes bloques de colores, o sea, ves un cuadrado y o sea, un bastidor o un formato rectangular, y ahí ves dos cuadrados de diferente color, o de tres colores diferentes, rectángulos, no sé. Que, digo, súper simple, pero a mí sí me gustan. A mí me gusta mucho. Ahorita en la plática que tuvimos en el Patreon antes, no es cierto. No, ahorita antes de empezar a grabar, estábamos platicando de eso, y le decía yo a Carla que
que a lo mejor cuando yo lo conocí por primera vez, yo no sabía mucho de movimientos y de pintura y no se me hizo nada como que wow, pero ahorita ya que lo veo su técnica, veo los colores que usa y me encanta, me gusta. O sea, yo si tuviera un Rothko en mi casa, pero Sí. feliz. Y no nada más por la inversión de dinero, sino porque me gusta. O sea, Ujú. me gusta Sí, sí, mucho. sí. Muy abstracto, pero tiene colores muy bonitos. Me agrada. Entonces él ya empieza en ese periodo, o sea, en el clásico ya se enfoca mucho en eso. Y él está batallando un poquito porque ya pasó la guerra, o sea, Ujú. pasó la Segunda Guerra Mundial. Y entonces él necesita como que empezarse a vender más. Entonces, bueno, aquí es como que por eso llega a su etapa ya clásica, cuando se pone de moda el expresionismo abstracto. La cosa es de que, o sea, yo pienso es que le batallaron un chorro porque es después de la guerra, o sea, todo el mundo dice, ay, sí, qué padre, después de la guerra ya se acabó, pero es todo lo que viene, el que se levante, o sea, todo, el ánimo, la economía, o sea, todo. Y Qué es que difícil. eso fue, yo creo que lo que hizo fuerte, bueno, a mi punto de vista, que yo no soy historiadora, ni estudié ciencias políticas, ni nada, pero a mi punto de ver, como que sí había antes una cultura que era mejor todo en Europa. Ujú. Y a partir de que termina la Segunda Guerra y que gracias a Estados Unidos se termina por la bomba atómica, que digo, no es bonito, pero pues Europa queda completamente devastada, empieza a hacerse fuerte Estados Unidos. Esas mentes brillantes que huyeron de Europa y fueron a Estados Unidos, como a México, ayudan a crecer pues lo que es el desarrollo cultural, profesional, Sí. etcétera, y se empieza a hacer fuerte Estados Unidos. Entonces, de hecho, es muy conocido que en ese entonces el gobierno empieza a apoyar mucho, por ejemplo, a Pollock, Ujú. porque quieren empezar a hacer presencia artísticamente en el mundo. O sea, de que no más en Europa hay arte, sino aquí también. Este, entonces, bueno, él entra a lo que es ese expresionismo abstracto, en donde, aunque tú ves cuadrados, hay todo un tema detrás de ellos y hay, no, pues es que pasó por esto, etcétera, y así. Entonces, por ejemplo, él decía, no, pues es que yo quiero expresar algo en mis cuadros, yo quiero expresar las emociones humanas más básicas, no es nada más que sea algo decorativo. Con cuadros. Sí, o sea, con los colores. A Entonces, ver. quería hacerlo lo más abstracto posible, Ujú. porque de hecho no quería dar absolutamente nada de información y despertar en ti esas emociones. Entonces, de hecho, sus cuadros, él no le pone nombre, o sea, es número 6 o son rojo con violeta. O sea, no tienen ninguna Profundidad, pista, ajá. no, ninguna pista que te dé que pensar. Ujú. Porque el cuadro bueno, en realidad tú eres el que debías de hacer todo ese trabajo. Porque para ti el rojo puede ser muy bonito y para la otra persona puede ser traumático. Entonces cada persona iba a percibirlo diferente. Sí, pues lo ves como algo pasión, amor y otro ves sangre y... Ajá. Ay, qué Sí, loco. la verdad que entonces él poco a poco cada vez lo va haciendo más básico, hasta que quedan solamente las formas. Entonces, aquí es cuando él se hace súper famoso, cuando empieza, ya todo el mundo quiere cuadros de él, ya con Peggy Guggenheim, cállate, es súper guau, no manches. Y en los 50 él ya era un pintor consagrado. En los 50 podemos encontrar realizó una pintura que se llama White Center, que ahorita es de una colección particular, que en el 2007 se vendió
por 72.84 millones. Oh, O sea, aparte de que ya súper, el señor ya, pues ya, es de los grandes de la Ajá, pintura, ¿no? sí. Súper, súper conocido. Y yo lo veo y la neta que sí me gusta. Y a lo mejor no es tan difícil de hacer, pero no es lo difícil o no, sino lo que provoca en ti. Ajá. Y la verdad a mí, digo, pues sí, se me hace muy bonito. Wow. Él, a diferencia de sus compañeros, él rechazaba los métodos muy físicos, o sea, por ejemplo, Pollock, que era, Pollock es, según lo que he escuchado, era como la cinética de la pintura, era como yo me muevo y como se mueve la tierra es lo que va a quedar manchado, que las leyes de la física van a ser las que van a hacer cómo quede mi cuadro. Sí. Entonces, él no iba por ese lado. O muchos otros pintores que le daban El brochazo. el brochazo o aventaban la pintura. Él como que no era tan violento o tan dinámico en eso. Él era más apacible y de hecho pues todas sus obras las ves y son más peinaditas, más, pero con muchas capas. Es una capa y otra capa y te van haciendo como que va siendo una superficie pues lisa de alguna forma, ¿no? Em, ya en el 51, ya por primera vez, él expone en el MoMA y después lo mandan como representante de Estados Unidos a ferias en el extranjero. Que eso también, junto con Pollock, etcétera, dijeron, no, pues vamos a mandar nuestro grupito de pintores y los vamos a mandar a que nos representen. Qué padre. Cuando todavía había las ferias internacionales y ese tipo de cosas. Y aquí todo, bueno, es miel sobre hojuelas. Todo pinta bien. Sí, y Peggy Guggenheim lo perdón. toma como uno de sus protegidos. Entonces él, pues cállate, aparte yo lo tengo aquí y es el mero bueno de todos, nadie me lo toca. Pero a él le importaba muchísimo, muchísimo cómo la gente veía su trabajo. O sea, él La crítica. no, lo que tú sintieras. O sea, él no quería, o sea, para él era un insulto tremendo decir, es que lo quiero para decorar tal o cual Ay, lugar. pues O es sea, que sí. no, o sea, no quiero que lo compres porque se vea bonito o se vea feo. ¿Qué te Quiero- hizo sentir? ¿Qué te hizo sentir? O sea, quiero que veas lo que yo quise transmitir, etcétera. Entonces, esto da a una de las una de las anécdotas más famosas de Rothko, porque él creía que pues, la pintura era un acto de fe y, y él no le gustaba mucho hablar en público de su obra, pero sí le hablaba a sus amigos que decía que intentaba proyectar una visión trágica. O sea, él decía, aparte, ya empezamos a ver una cuestión como de depresión en él, que lo llegó a desarrollarla de una manera muy profunda, pero él ya empieza a decirle a los amigos, no, pues es que yo quiero que se vea una visión como trágica, no me gusta que se vea nada más como, ay, qué bonito. Ahí ya seguía casado él, ¿verdad? Sí, ya estaba casado, ya tenía 2 hijos en ese entonces, Oh. tenía ahorita te digo los nombres, Chris era el más chiquillo y la mayor creo que era Sonia, pero no, ahorita te digo el nombre. Y entonces, por ejemplo, anécdotas muy famosas era como ya la compra hecha de una de sus obras y llegaba la señora o el señor, se va a ver bruta en mi sala. Ah, ¿qué cree? No Qué se la puedo pena. vender. Entonces ya no le vendía la obra, se cancela la compra. Y luego una vez le hablan en, en 1958 se abre, o bueno, se acaba de estrenar el Four Seasons de Nueva York más elegante de la historia del Four Seasons. Es en el edificio, es un edificio que se llamaba Seagram en Nueva York. Y lo contratan para hacer la decoración tiene que hacer como murales, pero esos murales los pintaba en bastidores y nada más iban y los colgaban. Entonces lo contratan para hacer alrededor de 55 metros cuadrados de pinturas, que pues imagínate, o sea, son
5.5 por 10 metros, o sea, es un Sí. fregazo, casi 55 metros cuadrados. Y le dieron para un anticipo en ese momento de $35,000, que hoy serían $327,000. Luego ya le iban a dar, después al entregar, el resto. Entonces él empieza a trabajar en esa obra que de hecho habla de los murales Seagram, o sea, porque es una serie de murales que van a estar en el salón más elegante del Four Seasons, que es el Pool Room. Tenían así como un pequeño estanque en medio del restaurante. Ay, qué Muy, padre. muy bonito, todo dorado, todo elegante. Tenían unos había un pasillito que te llevaba a ese lugar y en ese pasillo, o sea, nomás para que te hagas una idea, había unos tapices diseñados por Picasso. O sea, era el epítome del lujo y de la alta sociedad, ese restaurante. Qué soñar. Entonces sí, de hecho él dice, pues wow, o sea, voy a estar en el restaurante más caro, me van a pagar muy bien, etcétera. Y mientras él está desarrollando, o sea, él ya lleva la mitad del trabajo, ya casi terminado su trabajo, pero todavía no lo ha entregado, o sea, todo lo tiene en su estudio. Ajá. Entonces un día se va a comer con su esposa, le decían Mel, porque Mary Alice, y le decían Mel. Entonces él se va con Mel a comer un día allá al restaurante y empieza a ver que, o sea, toda la gente que había ahí, como el esnovismo, el elitismo, y no le gusta mucho. Y por un lado dices, güey, o sea, eres un inmigrante letón, o sea, venías de nada, ve lo que eres ahorita, para ti es como tu gran premio que estés aquí. Pero él decía, si la gente empieza a ver el menú, el señor ve los platillos bien caros, ve que pues todo el ambiente es snob, todo así como que todos muy presumidos. Y no se sabe realmente qué platicó con Mel en ese rato, durante la comida, pero sí le comentó a unos amigos que él no quería dejar su pintura en un lugar donde nadie la iba a ver. Que te valga madre. Sí. Por mientras, bueno, como cosas así, así extras por ahí, por mientras tenían colgado un cuadro de Pollock que se llamaba Blue Palos o Postes Azules. Blue Poles estaba en ese lugar esperando, nomás así como, o sea, güey, o sea, no, vamos a poner un Pollock por mientras llega Rothko. O sea, Hombre. cualquier otro pusiera, no sé, una tabla roca. Sí. O sea, acá dijeron, Pared falsa. ve la lana, o sea, vamos a poner un Pollock. Cuando le encargan esta chamba a Rothko, también que se me había olvidado platicarles esto, después de su muerte, platican con un editor del Harper's Bazaar que lo había entrevistado y dice, a mí Rothko me dijo que cuando le encargaron pues todos esos Ese murales, trabajo, ese ajá. trabajo, dijo, voy a hacer que a todos los hijos de perra que coman ahí se les quite el apetito. Porque él quería poner cosas muy, o sea, Críticas. emociones muy trágicas, o ya ves que era mucho como que su estilo. Y ya empiezas a ver, o sea, él dice, no, la gente no me va a entender, la gente no viene a ver arte aquí, zafo. Y me echo para atrás, se hicieron negociaciones. No vi o no encontré yo si se le cobró alguna Multa. multa o así, pero regresó el dinero Ay. y, y los murales Seagram se empezaron a repartir. O sea, él empezó a hacer arreglos para mandar unos al Tate de Londres, otros al MoMA, otros a Bilbao, y así están repartidos en diferentes galerías del mundo. Aparte, él se quedó con una parte, que ya eran así como que su acervo, su Personal. patrimonio. Ajá. Eh, Qué fuerte. entonces, así como que dices, híjole, no manches. Pero yo creo, fue una decisión muy inteligente, porque hoy el Four Seasons no existe.
O sea, el tapiz de Picasso valió queso. Bueno, sí lo retiraron y lo trataron de cuidar y todo, pero ya todo eso fue como... Entró una nueva administración, no valoró las obras tan importantes que tenían. Entonces de repente tipo hacían como que arreglos o hacían el mantenimiento de las obras de arte. Entonces pues se fueron como que perdiendo poco a poco. La gente ya dejó de ir al Four Seasons porque pues pasó de moda. Entonces yo creo que lo mejor que pudo haber hecho Rothko es mandar sus cuadros a galerías en donde todavía se puedan ver. Sí, claro. Pero por ejemplo te dicen que se empezaron a vender en subasta obras del Four Seasons, o sea, pues que el Pollock, Ajá. que los tapices y por ejemplo los ceniceros, o sea, los ceniceros, así, ceniceros del Four Seasons que tenían ahí un arbolito. Los estaban subastando en $12,000. O sea, volada de babosos. O sea, ¿qué onda con eso? Y no faltaba quien lo comprara, ¿verdad? Así es. Entonces, bueno, ya pasando esto, poquito después le encargan otros 2 trabajos. En el 61 le encargan unos murales para la Universidad de Harpa, que todavía los puedes ver en el Holyoke Center. Pero, y aquí viene la obra maestra de Pollock, de Rothko. Había unos coleccionistas de arte, unos mecenas, que era la familia Menil, era un matrimonio. En 1964 le piden a Rothko, dicen, vamos a hacer una capilla ecuménica. O sea, no va a tener ninguna religión, no es para cualquier credo. Y queremos que tú estés muy involucrado, queremos murales tuyos, volvemos a lo mismo, él le llamaba murales, pero pues eran cuadros, bastidores, queremos murales tuyos en la capilla y tienes mano libre para opinar sobre la arquitectura. Entonces, de hecho, hubo cambios de arquitectos porque no se ponían de acuerdo con Rothko, pero Rothko siempre se quedó ahí. Él hace el diseño, se contrata a un escultor para que haga una escultura para afuera. Entonces lo que se está buscando hacer es un espacio de meditación. Okay. Es un espacio donde tú lo puedes contratar, está en Houston. Ese espacio lo puedes contratar para hacer bodas o incluso funerales, conciertos, y cualquier otro. ¿Pues está muy grande o qué? No, de hecho es pequeño, pero es así como petit comité, es muy, muy exclusivo. Es que bueno, conciertos, o sea, se me vino a la mente Metallica, ¿verdad? Sí, O sea, dije, no, o sea, es como... ubican, bueno, nosotros en Monterrey, en el sur de la ciudad está la iglesia de San Juan Bosco. Y esa iglesia, el altar tiene una especie como de cúpula que tiene muy buena acústica y es muy seguido que, bueno, antes hacían ahí conciertos. Y bueno, pues la capilla que estaba haciendo Rothko no es ni la tercera parte de esa iglesia, pero ese tipo de conciertos, o sea que es como que unos ensambles pequeños y la gente va a ver. Wow. Esta capilla, te digo que está ubicada en Houston, Texas, tenemos que ir a verla. Pues sí. Y trabajó Rothko muy estrechamente con los arquitectos. Sin embargo, ya su estado mental venía cada vez más en declive. Él ya estaba muy, muy deprimido. Lo empezamos a ver en el Seagram. Empezamos a ver unos murales oscuros. Ya empezamos a ver que el gris, el azul y el negro empiezan a ser cada vez más protagonistas de su obra. Y de hecho ya para la capilla vemos negro, o sea, literal negro. Son cuadros, no tienen absolutamente nada más que negro. Suma. Uy, pero ¿por qué se deprimió? O sea, no, algo neurológico. No, bueno,
traía problemas de alcoholismo, fumaba mucho y en el 67 tuvo un aneurisma en el corazón, que todo eso como que le empezó a pegar emocionalmente de que él estaba viendo cómo se deterioraba su cuerpo. Exactamente. Y de hecho, el doctor le dijo, pues ya deja de tomar. Pues claro que no. Ay, ¿Cómo pues es voy que, a dejar oiga, de ¿cómo? tomar? Ah. Yo lo entiendo. Y él, o sea, ya está de malas, ya se siente mal. Y para acabarla de amolar, Mel le pide el divorcio. Uy, no, pues acábame de matar. Sí, entonces se separan. Y él pues ya está así, muy, muy, muy deprimido, muy agüitadillo. Pero fíjate que lo interesante de la capilla es que a mí se me hace una genialidad que, bueno, yo no soy crítica de arte, o sea, soy una señora que va a los baby showers, pero a mi punto de vista de un humano común y corriente, se me hace una genialidad porque no hay nada que te desconcentre de tu momento de meditación. O sea, tú vas ahí a hacer introspecciones, ¿qué haces cuando vas a meditar? Te dicen, baja la luz, apaga la luz, o sea, Cierra tus ojos. exactamente, elimina los estímulos. Sí. Entonces, claro que aunque nada más negro, no es de que nomás pase un rodillo y ya, son capas de pintura de negro, etcétera. Y no nada más son los muros, o sea, él también colaboró con la arquitectura del espacio. Entonces, literal es un espacio para ver hacia el interior. Es muy, muy, a mí sí. se me hace, sí, se me antoja mucho y no lo conozco. Las fotos que vi, dije, wow, o sea, sí se antoja ir ahí y hacer, pues no sé. Meditar. Meditar, exactamente, tener un momento de introspección. ¿Realmente quiero seguir aquí? Ándale, pues así, ya van a cerrar Target. No sé. Yo sé. Sí, a ver, tengo que meditar cuánto dinero me queda. No, no es cierto. Mientras él estaba construyendo, o mientras estaba la construcción de esta capilla, la mañana del 25 de febrero de 1970, llegó Oliver Steindecker, que era el asistente de Mark, llegó a su estudio y lo encontró sin vida. La verdad es muy deprimente la manera en que lo encuentra, porque él había decidido bajarse el carrusel, tomó pastillas, lastimó sus muñecas y cuando llega Oliver y lo encuentra, pues todos los... Pues ya, chica su madre. O sea, ya había mucho. O sea, él estaba en calzoncillos en la cocina de su estudio sobre un charco de sangre muy, muy grande. Sí, pues se desangró. Ajá. Entonces dicen que consumió las pastillas para aliviar el dolor de las heridas. Y se dice también que fue realmente un performance lo que quiso hacer con su muerte. O sea, que él decidió, no, con esto, como era un color rojo intenso y gigante, el espacio en el que estaba, pues, con sangre, dice, no, pues es que esta fue su última obra. A mí se me hace muy sacado de los pelos. Sí, pues sí. Y aparte, pues, tan deprimido no creo que estuviera pensando, ya voy a hacer esto. Ajá. No sé. Y en calzones, pues. Ay, Y qué aparte, pena. Oiga. Entonces, pues fue un golpe muy fuerte porque era pues el pintor más influyente de Estados Unidos en ese momento. Fue un golpe muy fuerte para la sociedad. Sin embargo, Para Peggy. sí, fíjate, le dolió mucho. ¿Y sabes para quién? Para Mel. Mel le pudo mucho. 6 meses después de la muerte de Rothko, Mel murió. Mel tuvo un infarto, pero pues aparte del infarto, en realidad ella había estado, seguía también, o sea, consumía mucho alcohol, entonces entre la depresión y el alcoholismo, pues no, el cuerpo ya no pudo más.
El problema es que quedan huérfanos los hijos. La hija mayor se llama Kate. En ese momento Kate tiene 19 años. Ya, digamos, bueno, pues ya puede pensar, puede hacer cosas, pero todavía es menor de edad. Sí. Y su hermanito Christopher tenía apenas 6. Ay, no. Entonces, dice ella, nosotros acabamos de pasar la muerte de papá y fue, no, pues que wow, que mucha gente y que vamos, todo el mundo nos dio el pésame, pero, o sea, bueno, bye, y ya nadie se acordó de nosotros. Y con mi mamá, pues nadie nos peló, nadie nos hizo nada, nadie nos ayudó y realmente pues fue muy, muy doloroso para... Y luego bien poquito el tiempo de Sí, ajá, diferencia. imagínate el pobre niño. Para acabarla de amolar, Kate pues empieza a decir, bueno, pues mi herencia. Y los albaceas dicen, pues sí, aquí tenemos, o sea, él tenía, Rothko tiene un testamento y están aquí los albaceas, pero resulta que, bueno, eran varias personas y el propietario de una galería, pero empezaron a no darle el dinero que debían, a empezarlo a clavar, no, es que ahorita después te lo damos, no sé Ay, qué. poca. Entonces la chava mete una demanda y los tribunales, después de mucho tiempo, porque esto se tomó casi 11 años. No, pues ya se habían metido todo el dinero. Sí, pero bueno, entre que sí que no, ya los tribunales fallan a favor de los hijos y a los albaceas y a Lloyd se les multa y fueron juzgados por crímenes de manipulación de pruebas, etcétera. En 1979, Kate funda la nueva fundación Mark Rothko y las obras se dividen en partes iguales entre la fundación, entre Christopher y entre Kate. Entonces ya, ahora sí, ya se pueden, la fundación distribuye las obras de Rothko por todo el mundo y la capilla que Rothko había hecho, pues era la capilla, tenía el nombre de los mecenas, ¿cómo te dije que llamaban? De Menil, era la capilla Menil, pero cuando muere Rothko deciden cambiarle el nombre a Capilla Rothko, que ahora la puedes ir a visitar, tienen horarios de visitas, tienen horarios de servicios. Bueno, no de servicios, la puedes contratar para hacer servicios religiosos. Vamos, la contratamos para hacer el podcast. Sí, bueno, de hecho, la capilla ya inspiró varias piezas de música. Una de ellas, ahora aquí lo tengo apuntado. Y vamos. Sí. Ah, no, pero ahí no lo encontraron muerto. Sí. No. Ahí no la encontraron Imagínate. muerta. Ay, qué cosa tan. Una de las canciones es una de Peter Gabriel, que fue a la capilla y se inspiró. Entonces esa canción dura como 4 minutos, pero de los 4 minutos que es solo música, y toda la música es tipo como de meditación y así, y hay una sola estrofa. Una sola estrofa que dice, del dolor viene el sueño, del sueño viene la visión, de la visión viene la gente, de la gente viene el poder y del poder viene el cambio. Que viene siendo como un mantra, pero me habla mucho de la obra de Rothko. O sea, del dolor que tiene fue haciendo una visión y de alguna manera a lo mejor el mensaje que él quería dar era ese, que a partir del dolor pudieras lograr un cambio para no sentirlo más. Y bueno, pues esta fue la historia de Mark Rothko. Me gustó. A mí también me gustó No mucho. sabía muchas cosas. Casi nada. Fíjate. Sí. Muy, muy bonita. Y bueno, ¿quieres escuchar el El top 5. el top 5? Claro que sí, con muchísimo gusto. Bueno, el top 5. En el top 5 tengo empatadas 2. Una es la que hizo en el 32, la de El Metro, porque por lo que te platicaba de la perspectiva y todo, y que es de su etapa figurativa. Me gusta mucho, me gusta cómo la resuelve, los colores. A mí, o sea, recuerden que es top de nosotras. Sí, tuyo. Mío, en este caso tuyo. mío, sí. Y la otra que está empatada es una que no tiene título y es Negro sobre Gris. Y esta obra él considera la representación del tema de la muerte,
La tomo a esta porque siento que es la hizo en 1970, justo poquito antes de morir. Ay. Y siento que es muy representativa de su estado de ánimo en ese momento. Entonces, por eso la consideré como el número 5. Ahora en el número 4. Tenemos la que les había platicado hace ratito, White Center, que La de los 3 colores. la de los 3 colores, que se vendió en 72.84 millones y fue vendida a la familia real de Qatar, o sea, al rey y esas gentes de allá. Amigos. Amigos. Están en mi grupo de de King and WhatsApp. Friends. La verdad, esa, en cuanto a estética, es de mis favoritas. ¿Sabes el tamaño? ¿Las menciones? No, te la debo, te la sí, debo por... está bien, al rato lo buscamos en Google. Sí, ahorita la ponemos. En el número 3, bueno, la colección completa de los Seagram Murals. Pues ya les platiqué la historia de por qué y creo que son muy importantes y bueno, pues por eso la número 3. Que se repartieron. La número 2, esta me gusta porque trae chismecito. Uy. Alimenta mi alma. La obra se llama Número 6. Recuerden que él nada más ponía números o nombres de colores o les ponía sin título. Es número 6, violeta, verde y rojo. Es una de las obras que en su momento, cuando se vendió, fue la obra más cara vendida. O estuvo en el grupo de obras más caras vendidas. Y aquí viene a que no sabes quién la compró. ¿Te acuerdas del chismecito del Salvator Mundi? De que luego un señor... ¿Adam? No. No, pero no el que la descubrió. Después que se vendió y luego que estaba en juicio, que le había vendido un marchante de arte y luego él la revendió a un ruso y que el ruso lo demandó porque había ganado mucho dinero. Ajá. Este señor, el marchante de arte se apellidaba Bouvier y él la había comprado por 80,000 euros. Y luego se la compró al ruso Dmitry Ribolev junto con otro paquete de pinturas en 80 millones de euros y luego la vendió en 140 millones de euros. Y platicamos que hubo ahí una trance y que era un lote de pinturas, entre ellas iba esta. Entonces estuvo ahí en ese chal. Y eso estamos hablando que fue en el 2014. Ahora en el 2024 fue vuelta a vender. Y la vendieron en crisis nada más a esta obra, no en lote, por 100 millones de dólares. Ay, güey. Y esa nomás es la número 2. Fue la obra de las obras más caras de la historia en su momento. Luego ya le ganó el Salvator Mundi. Uy, ya quiero ver entonces el 1. No, pues el 1, pues la capilla. Pues sí. La capilla Rothko, que se terminó en 1971. Te decía que Morton Feldman, Peter Gabriel hizo una canción inspirada en la capilla Rothko y en Rothko en sí, que se llama 14 Black Paintings, porque son 14 las pinturas de Rothko que están en el interior. Pero también Morton Feldman hizo una pieza musical que fue diseñada para tocarse dentro del recinto, por la acústica y todo eso. Entonces, qué bonito. Sí, tiene una siento que el aftermath, en el recuento de los daños, es dolorosa la historia de Rothko, pero nos dejó cosas muy, muy, muy bonitas. Sí, claro. Ay, me encantó. Sí, muchas gracias. Enchanté. Y bueno, pues fue nuestro amigo Mark Rothko. Qué lindo. Carlita, gracias por escucharme. Ay, pues no me puedo mover. No te creas. No, ya sabes que a mí me encanta. Gracias. ¿Quieres que te platique las redes de Aquelarre? Por favor, sí. Bueno, te voy a platicar que en YouTube, Spotify y Facebook puedes encontrarlo solamente como Aquelarre con doble R y con Q. Y Aquelarre Podcast las puedes encontrar en Instagram y TikTok.
muy perfecto. Sí. Y pues por favor, síganos, Carlita, tus redes. En Instagram, carlacarriola.arts. Y ya. Y ya, sí, TikTok. Nada más que a veces se me olvida entrar a Ah. TikTok, pero es Carla Carriol. Muy bien. Y Sí. bueno, a mí me encuentran como Vero González Fine Art en todas las redes y en YouTube como Pinta como Pro. Agradecemos muchísimo a mis sobrinos consentidos, a Stardust Films por la producción y a Galerías del Contagio por prestarnos el espacio. Y bueno, pues nos vemos en el próximo martes, Carlita, en el próximo Sí, martes de y muchas Aquelartes. gracias por todos los comentarios, los buenos y los malos, todos los vemos. A veces nos reímos, pero jamás nos enojamos. No, jamás. A Y veces muchas nos gracias. burlamos. No, pero sí, nos ayudan mucho a crecer y pues estamos echándole muchas ganas. Muchas gracias por todo y pues nos vemos en el próximo martes. Hasta Ya que luego. late. Bye bye. Bye.